Sí, pues bienvenidos hermanos. Este, Vamos a revisar la palabra de Dios. Vamos a leer el texto clave de hoy que quisiera yo mencionar y que quisiera que ustedes guardaran mucho en su corazón. Es Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas capítulo 6, versículo 2. Dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vamos a orar en esta tarde. Amén. Baja usted sus rostros, cara. Esperamos estos momentos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor, que te adoramos. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, porque sabemos, Dios, que tu palabra, Señor, es verdad, y conocemos, bendito Padre, cada día más de ti por medio de las Escrituras. Hoy te pido, Señor, que hables a tu pueblo de la redención, de tu resurrección también, Señor, de tu salvación, y sobre todo, Señor mío, de tu amor, Señor, que tú dejaste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor, y te pido, Señor, que estemos prestos a recibir tu palabra y a que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el versículo 2 del capítulo 6 de Oseas? Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si ustedes ven, bueno, hoy en día todas las iglesias, incluso hay eventos en todas las iglesias cristianas acerca de la resurrección, pero a veces nos limitamos solamente a hablar de la cruz y de que ahí se pagó todo en la cruz. Es una gran verdad, ¿eh? Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Entonces, pero también tenemos que hablar de la resurrección. Muchas personas no entendemos lo que es la resurrección, incluso no comprendemos lo que es la resurrección, ¿sí? Voy a darle la remembranza solamente para que no vayamos a revisar todo lo que pasó en la cruz del Calvario. Todos sabemos lo que pasó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús tenía que cumplir todas y cada una de las profecías que estaban escritas, porque Él era el Cristo. Cuando dijo: tengo sed, que no podían horadar ninguno de sus huesos, no podían perforar ninguno de sus huesos ni romperlos, pero horadaron sus pies y sus manos. Esa es la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que pasó ahí. Y Jesús tenía que cumplir todas esas profecías, ¿sí? Pero ¿qué pasaba después, no? Ya en la cruz del Calvario, todos lo vieron morir. Los discípulos estaban muy tristes porque el maestro estaba muriendo ahí. Incluso estaban dispersos. Él dijo: cuando yo muera, ustedes se van a dispersar. Y cada uno de los discípulos, según la palabra, volvieron a sus actividades anteriores. Unos estaban desconcertados. Pedro dijo: pues ya ni modo, ya el maestro ya se fue, pues yo voy a seguir pescando, ¿no? Como que no sabían, no les había caído el 20 de que Jesucristo tenía que resucitar el tercer día. Vamos a revisar la palabra de Dios en Lucas capítulo 24. ¿Y alguien me puede traer agua, por favor? Lucas capítulo 24. Versículo 12. El versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Para empezar, a Jesús ya había sido crucificado, lo habían bajado de la cruz, lo habían envuelto, ya lo habían sepultado. Dice la palabra de Dios que lo habían sepultado, pero no las sepulturas como hoy en día se acostumbran, que es enterrar a una persona, sino que era como un tipo de cueva o algo así, que ponían a los cuerpos de las personas ahí.
Por eso cuando dice la palabra de Dios que María Magdalena quería entrar al sepulcro y tenía que moverle la piedra, ¿quién podía mover la piedra para hacerlo? Porque es una piedra pesada, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La versión de lo que dice Mateo y lo que dice Marcos y lo que dice Juan se une en una sola línea. Fíjense lo que dice, ¿cuál es? Mateo dice que María Magdalena pudo abrazar los pies de Jesús. La versión de Mateo, ¿sí? Es lo que dice la versión de Mateo. Y lo que dice Juan también es diferente. O sea, usted tiene que leer los 4 evangelios a ver qué dice de la resurrección de Jesucristo para ir en una sola línea. Sí, pero según en Mateo 28 dice que a María Magdalena, la otra María, le vieron salir del sepulcro y que se pudieron aventar ante sus pies y que pudieron adorarle, según es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Búsquelo en su casa y con toda calma puede leerlo una y otra vez. Pero el evento de la resurrección tenía que ser un evento sobrenatural o un evento extraordinario, fuera de lo normal y totalmente guiado por Dios. Tenía que haber sido un milagro la resurrección. O sea, la resurrección, ¿cuántas veces ha visto resucitar usted una persona? Nunca. ¿La ha visto? ¿Te ha tocado ver a usted resucitar a una persona? No. Entonces, en esos momentos, la resurrección de Jesucristo tenía que ser un evento milagroso, un evento fuera de lo normal. Y de esa talla estaba siendo impactado la vida de María Magdalena, de los demás discípulos. Vamos a seguir leyendo en el 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahí le estaban hablando los ángeles a estas mujeres y les estaban recordando lo que Jesús les había dicho. 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecería locura las palabras de ellas y no las creían. Fíjense, los discípulos que después fueron apóstoles no creían que Jesús había resucitado. Esa es la magnitud de la resurrección de Jesucristo, de que tenía que haber sido un evento milagroso y de que ni siquiera los mismos discípulos que habían estado con Jesús creían que había pasado eso. O sea, no podían creerlo porque tenía que haber sido un milagro muy extraordinario y muy fuerte. Incluso ya era imagínense la revelación de Jesucristo que estas personas tenían a ese momento. Vieron que sanaba enfermos, vieron que resucitaban muertos también, vieron que liberaban a las personas endemoniadas, y después ven que lo crucifican y después les dicen que ha resucitado. Entonces ellos dicen: wow, esto ya es una locura. Por eso ellos no lo podían creer. En el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, los discípulos, después apóstoles, no es que no creían de que, ay, no es cierto. No. O sea, no creían porque era tal la magnitud de lo que había sucedido que dicen: no puede ser, no puede ser. O sea, como que era el sueño de los discípulos que el maestro regresara con ellos. Era el sueño de los discípulos volver a tener al maestro con ellos. Mas, sin embargo, Jesús fue resucitado el tercer día y ascendió para estar con su Padre en gloria. Amén. Esa es la versión de Lucas. Vamos a revisar Juan capítulo 20. En Mateo capítulo 28 dice que María Magdalena se le abraza a los pies.
Juan capítulo 20. Versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, igual que en la versión de Lucas. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. 11. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La palabra de Dios nos está narrando algo muy particular. Nos está dando si usted une los versículos, usted puede entender lo que estaba pasando en el momento. ¿Sí? La versión de Lucas dice, bueno, María dice que vio unos ángeles y salió huyendo, ¿no? La versión de Juan dice que en el momento se lo hace pensar más en cámara lenta, ¿no? Entra María, quiere ungir el cuerpo de Jesús, ve que la piedra no está en el sepulcro y ella se pone a llorar. Dice, ¿dónde estará el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde estará el cuerpo de mi Señor? Sí, ellos no, y ellos ya habían ido y todo eso, los demás discípulos. Y dice en el versículo 3, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, las personas que están en el panteón, las personas que se encargan de arreglar esos lugares, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor, que le había dicho estas cosas. ¿Ya más o menos lo entendimos? ¿Sí? Hacerse una sola versión de los tres evangelios de lo que realmente pasó es más complicado de lo que parece. O sea, una persona que diga ciencia cierta, no, pues es que María llegó y de pronto fue a decirle a los muchachos, ¿saben qué? Pues resucitó. Y después lo que te encuentras en Juan, que dice que María estaba desconsolada porque no sabía dónde estaba el maestro, quiere decir que María no sabía que había resucitado, no se había enterado completamente. Y le dice ahí, María. Entonces le dice, María ya conocía la voz del maestro, cuando dice maestro, y se le quiere aventar, según la versión de Mateo capítulo 28, le adoró, le agarró los pies, y en esa versión le dice, no, espérate, porque todavía no he ascendido con mi Padre, no he subido con mi Padre, no me he sido glorificado ahí. Y ella, ¿qué dice la palabra de Dios? Que rápidamente María fue a decirle a todos los discípulos. Incluso hay un chiste acerca de esto, no sé si vale mucho, pero dicen que Jesús se les apareció a las mujeres porque son más chismosas, ¿no? No se les hubiera aparecido a los hombres. Pero eso no es cierto, también somos chismosos los hombres, ¿no? Y es un chiste de ofensa, dice. Pero realmente se le apareció a las primeras personas que lo habían buscado. Los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, todos estaban desanimados. Las que iban a hacer la obra o incluso pensaban que sus vidas estaban peligrando por ir a buscar el cuerpo del maestro. Entonces estaban todos desanimados, no querían ir a buscar el cuerpo del maestro. Y ya cuando llega María se encuentra con esto, con un hecho sobrenatural. Hermano, usted
¿Ha visto un ángel realmente, hermanos? Ahorita ya hay gente que dice que ya ve ángeles por todos lados y que pintan ángeles y que esos cuadros que está usted pintando, usted llena la atmósfera de bendición en su casa, ¿no? Como una señora que de apellido, bueno, no vamos a mencionarlo, ¿verdad? Porque creo que también me paso trayendo yo a mí. Se apellida Méndez igual que yo. Ella dice que usted compra sus cuadros, que ella pinta ángeles y que la atmósfera en su casa cambia, ¿no? Obviamente sus cuadros cuestan $2,000, ¿no? O sea, se los embolsa bien bonito. Pero realmente lo que estaba pasando aquí, María Magdalena no estaba viendo una visión, estaba viendo lo que era un ángel. Entonces, lo que estaba pasando ahí, hermanos, era un impacto en sus corazones. Y rápidamente lo que hizo María Magdalena, voy a decirle a todas las personas posibles que Él ha resucitado. Que ciertamente fue a la cruz del Calvario, ciertamente fue lacerado, ciertamente fue golpeado por nuestras culpas, ciertamente fue llevando toda una cruz pesada, fue molido por nuestros pecados, subió a la cruz desnudo completamente, con un sufrimiento total y una vergüenza total de todas las personas que lo veían. Pero ¿qué cree? Había algo más eterno, que Jesucristo había resucitado al tercer día, como lo decían las Escrituras, como lo profetizó Oseas, como lo profetizó Job, como lo profetizaron todos esos versículos del Antiguo Testamento que se tenían que cumplir, que al tercer día Él se tenía que levantar en medio del polvo. Como lo dijo Él, incluso, yo destruiré este templo y al tercer día lo reedificaré. Tenía que resucitar el Cristo. No había otra gran verdad más grande que la resurrección de Jesucristo. Y entonces los discípulos decían, esto es soñadísimo, el maestro regresa, el maestro vuelve. Juan 11:25. Hay mucho que se puede hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Incluso puede haber mucho más revelación, hermano. Mucho más. Juan 11:25. Ay, ¿sí será? Perdón. Estoy buscando en Lucas. Juan 11:25. Le dijo Jesús, obviamente a Marta, a la hermana, bueno, un concepto así, vamos a contextualizar. Lázaro muere de una enfermedad y le avisan al maestro, y cuando él llega ya está muerto, ¿no? Entonces las hermanas de Lázaro le dicen, maestro, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, ¿no? Y entonces le dice en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, hermanos, el entorno hoy en día, hace 8 días fue el Domingo de Ramos, ¿no? Todo el entorno, incluso la iglesia tradicional, iglesias cristianas, de todas las que tienen que ver con Jesucristo, hay un entorno acerca de esto. Pero ¿cuál es el beneficio de nosotros de su resurrección? Porque lo vemos así como que, bueno, pues Él resucitó, sí, nos gozamos en que Él resucitó. Pero hay algo más particular que usted puede llegar a entender con su resurrección, con la resurrección de Jesucristo. Y vamos a revisar 1 Corintios capítulo 15. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora vamos a entrar un poco más a analizar lo que quiere ser la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. El apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Usted revisa el capítulo 15, todo el capítulo 15 está hablando de la resurrección de los muertos, porque había personas que no creían, ¿sí? Entonces dice 15, 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, ¿cómo es posible?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó sino en verdad de los muertos, pero al cual no resucitó si en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Ahí vamos a dejar ahí. Esto está diciendo el apóstol Pablo: si no resucitan, nadie pudo resucitar, entonces Cristo no resucitó. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y nosotros somos unos mentirosos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque todos daban testimonio de que Jesús había resucitado. Si usted revisa el Evangelio según San Juan, después se les aparece a Pedro. Voy a hacer la remembranza, no vamos a ir ahí, pero se le voy a hacer la remembranza. Bueno, le voy a parafrasear para que usted pueda entender. Dice la palabra de Dios que estaba Pedro pescando, ¿no? Y de pronto se les aparece el maestro. Y Pedro, al ver que era el maestro, que dice, deja todo botado ahí, se avienta, dice, es el maestro, deja todo botado. Y ya cuando llegan ahí, ya Jesús les había preparado una cena y comieron. Los que iban camino a Emaús, ayer se los comenté, iban todos tristes caminando. ¿Y por qué ustedes están tristes? Se les aparece Jesús, ¿no? Y le dice, ¿por qué ustedes están tristes? Y le dicen, ¿qué tú no sabes? ¿Acaso eres forastero? ¿Acaso no eres de por aquí? Que Jesús, llamado el Cristo, pensamos que era el Cristo, pero no, lo mataron. Y pues estamos muy tristes por eso. Y le dice Jesús, ¿y qué no recuerdan que desde Moisés les empieza a decir que el verdadero cordero tenía que ser así, tenía que ser acá, tenía que ser perfecto, tenía que no pecar, no tenían que romper ningún hueso? Y dice, y le recitaba Jesús, y le recitaba Jesús, y dice que ellos en su corazón, les ardía su corazón al escuchar las palabras que ese hombre que no conocían, que era Jesús, les decía en esos momentos. Y de pronto dice, espérate, quédate con nosotros. Hasta hay una canción, ¿no? Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate con nosotros, ¿no? Pero no sabían que era Jesús. Y le dice, quédate con nosotros, ya mira, ya es muy tarde. Y al momento que se queda Jesús, que dice la palabra de Dios, parte el pan, y al momento de dar gracias, dice, se les cae el velo y dice, es el maestro. Y en ese momento se desaparece. ¿Y qué hacen ellos? A decir, Él ha resucitado, estuvo con nosotros una y otra vez. Empezaron a decir. Entonces, la resurrección de Jesucristo era impactante. Y si la resurrección de Jesucristo no fue, entonces tenían que ser los mentirosos ellos, como le dice el versículo 17. El 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, fíjate ese versículo, hermano, es muy fuerte y muy importante. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros, hermanos, estuviéramos aquí sentados y no fuese cierto eso de que Jesucristo resucitó al tercer día, nosotros somos las personas más locas, más ignorantes, más tontas, las personas más, ¿cómo se puede decir?, más miserables, que la gente le podría tener más lástima por estar perdiendo su tiempo en cuestiones que no. Porque por decir así, el cristianismo no es que que te impida, sino que te exhorta a que no vayas en pos de lo de la carne, ¿no? Yo sé que hay unas cuestiones que a usted le gusta hacer, pero el temor a lo que hay escrito en este libro no lo deja. Usted estuviera pues tal vez en la playa, tal vez no sé, desayunando con sus hijos, descansando, viendo televisión, haciendo el mandado, no sé, tantas cuestiones que podemos hacer en estos momentos.
Y la gente nos ve locos porque nos pasa ahorita la gente y de por sí la pasa a la gente. Y dicen, estos cuates están cantando, ¿y a quién le cantan? Se cantan unos a otros. Y unos brincan y otros gritan, y unos lloran, y otros levantan las manos, y otros se hincan, y otros están cantando. Según el mundo, nosotros somos los más miserables. Porque nosotros ni siquiera vivimos la vida, ni siquiera disfrutamos de los deleites de este mundo, porque algún día te vas a morir, ¿no? Y tú no disfrutaste la vida. ¿Cómo quisiera que tú fueras feliz, ¿no? Hay unas personas que me han dicho, tú deberías de ser feliz, ¿no? Y dice uno, bueno, es que mi esperanza está puesta en Cristo. Mi esperanza está puesta en algo que es eterno. Mi esperanza está puesta en cuestiones que no van a demeritarse ni que se van a destruir en unos años, ni siquiera en mi propio cuerpo ni en mi propia felicidad. Está puesta en mi gozo en Él. Si Jesucristo no resucitó, hermanos, nosotros somos los más dignos, los más, ¿cómo dice la palabra? Sí, los más dignos de conmiseración. Somos los más miserables, que la gente puede decir, mire qué miserables, porque estas personas no viven la vida, son los miserables. Y todavía los tienen ahí cantando y después los sientan y les enseñan. Y después no los dejan hacer nada. A los muchachos los traen, a ver, espérate, no hagas esto, no hagas aquello. A los adultos, toda la vida la gente dice, pero tu pastor te regaña, ¿no? Tu religión te lo prohíbe. ¿Sí? Exactamente, nosotros seríamos dignos de toda conmiseración, del versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado. Lo vieron los discípulos, lo vio Juan, lo vio Pedro, lo vio Marta, lo vio María, lo vieron 500 personas aproximadamente. Vieron que había resucitado, lo vieron una y otra vez. Incluso la palabra de Dios, cuando usted esté en su casa, hermano, puede usted buscar estos versículos. Cuando dice que Tomás se les apareció a los discípulos y no estaba Tomás. ¿Qué estaba haciendo Tomás? No sabemos. La Biblia no lo dice, No vamos a inventar que Tomás andaba enojado, no vamos a inventar que Tomás andaba, se había regresado al mundo, no sabemos. Simplemente la palabra de Dios dice que Tomás no estaba ahí, ¿no? Pero entonces cuando llegó Tomás, no sabemos qué estaba haciendo Tomás. Llegó Tomás y ya vine. Imagínense que andaba comprando tomates, ¿no? Y llega con las bolsas de los tomates. Ya vine. Oye, Tomás, ¿dónde fuiste? Que el maestro vino y estuvimos con él. No, pues hasta que no lo vea yo, no voy a creer. Por eso ahorita dicen que muchas personas que no creemos que es hasta que eres como Santo Tomás, ¿no? Obviamente está mal dicho, ¿no? Que hasta que no ves no crees, ¿no? Pero ¿qué dice después? Se le aparece Jesús a Tomás, llamado el Dilmo, y le dice, órale, mete tus dedos en mis manos. Una pregunta, hermano, ¿usted cómo cree que Jesús resucitó? ¿Resucitó exactamente como había venido al mundo antes de la cruz? ¿O resucitó con las cicatrices? Él tenía que haber resucitado con las cicatrices, con los agujeros de pies y de manos, y tenía que haber resucitado con toda la espalda lacerada, porque era la marca de su ministerio. Entonces cuando Tomás le mete la mano, dice, no es cierto, porque él no creía, porque él dijo, ¿qué tal si es un espíritu? ¿Qué tal si nos están engañando? Tomás mete la mano y toca la espalda. ¡Wow, maestro! ¡Sí eres tú! Tenía que resucitar Jesucristo con las marcas para que vieran que no fue a la cruz en vano, que la vida de ellos había sido impactada con una cruz, y que el padecimiento Jesús nunca lo iba a olvidar. Jesucristo nunca iba a olvidar ese padecimiento. Revisamos Oseas capítulo 13, versículo 14. Yo le invito, hermano, le exhorto de una manera muy atenta y con todo el amor, que usted pueda leer en su casa la resurrección de Jesucristo en los 3 evangelios.
Puede usted leerlo, hermano, no te tarda uno más que 10 minutos, 15 tal vez. Este versículo, hermano, los que me han escuchado predicar, a mí este versículo me fascina, me encanta. Incluso el libro de Oseas, hermano, Oseas, bueno, todos esos libros chiquititos que muchas personas no lo pelan, no hacen caso, porque saben, son los profetas menores. No, esos profetas no saben cuánto peso de profecías estaban diciendo. Y este versículo 13, versículo 14, fíjense la revelación que Dios le había dado a Oseas. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Qué quiere decir ahí? Yo seré la muerte de la muerte. Yo voy a vencer a esa muerte. Y se aplica lo que leímos en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Es casi paralelo este versículo. Yo destruiré la muerte. Incluso en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está muerto tu aguijón? Le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está muerto tu aguijón? Porque la palabra muerte incluso a nosotros nos dan, ay no, se murió. A los cristianos de Oriente los mataron, murieron. Ojalá nunca nos pase. Hermanos, vamos a morir algún día. Pereceremos, este cuerpo se va a acabar. Ayer estábamos viendo una fotografía con mi hermano de mi abuelo. Él ha de haber tenido como unos 38 años, 35 años, no sé, mi edad, tal vez. Tenía una barba así, muy abundante. Y dije, bueno, mi madre no había nacido. Y yo dije, ¿cómo pasa el tiempo? Mi abuelo, de ahí desde la foto nada más viven 3, 4 hermanos de ahí. Los demás todos están muertos. Y algún día, hermanos, nuestros hijos verán nuestras fotografías y dirán, mi padre, nuestra vida es como una flor del campo. Hoy somos, mañana no somos. Pero, ¿qué creen, hermanos? La buena noticia de hoy es, ¿dónde está muerto tu aguijón? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No verá muerte, no irá al infierno, no acabará todo ahí, sino que verá vida eterna juntamente conmigo. Esa es la resurrección de Jesucristo que hoy impacta a los escogidos, que hoy deben de conocer los escogidos. La resurrección de Jesucristo va más allá de estos momentos, sino de una vida eterna más sublime. Que aunque nuestra vida no sea la mejor posible ahorita, hay una resurrección que estaremos allá juntamente con Él. ¿De qué forma lo describe Oseas? Dice, muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Hoy ahí salen sectas donde adoran a la muerte, ¿no? Y le dicen hasta Santa Muerte. Incluso hay una película cristiana que se llama La Santa Muerte. Y no está bien dicho decir Santa Muerte, nada más es la muerte, ¿no? Y es una imagen, es un ídolo que le da poder a las personas. Y que después según lo poco que he leído, el poco conocimiento de ello, después te lo exigen, ¿no? Bueno, realmente ese es el diablo, lo que te da te lo va a exigir. ¿Pero qué creen? Aquellos que creen en la muerte, Jesús ya venció la muerte. Porque por la santidad, la muerte no lo pudo retener. Jesús estaba siendo juzgado allá en el Seol. ¿De qué lo acusan? No, pues de que pecó. ¿De qué pecó? No, pues de que blasfemó, que era Dios, ¿no? Eso era lo que le acusaban. Blasfemó que era Dios. Pues es que sí es Dios. Entonces, ¿de qué se culpa? No, pues y la muerte no lo pudo retener. Era tal la santidad de Jesucristo que la muerte no pudo retenerlo. Él venció a la muerte, hermanos. Nosotros no podemos vencer a la muerte, tenemos que morir algún día. Pero Jesucristo,
el principio de Dios que es eterno y Jesucristo que es eternamente Dios, Él venció a la muerte. Él no murió, Él resucitó al tercer día. Él se levantó en medio del polvo y dijo: aquí estoy. Le dijo a mis discípulos, a sus discípulos: aquí estoy. Los discípulos quedaron maravillados. Isaías capítulo 25. ¿Se acuerdan una vez que les dije yo de Isaías? Que había que leerlo con detenimiento y había que leerlo una y otra vez. De repente habla del infierno, de repente habla del cielo, de repente habla de la redención, de repente habla de cuestiones que van a pasar en el pasado, en el futuro, o que pasaron ya en el pasado. Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo 25, Isaías 25, 8, dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dice que Él venció la muerte. Y toda la tristeza que hayamos vivido en esta vida, Dios mismo le enjugará. ¿Cómo? No lo sé. Dios es omnipotente. Dios se puede hacer todo eso. Dios enjugará toda lágrima, toda desdicha que haya en nuestra vida, Dios la quitará. Todo dolor que haya pasado su corazón, Dios la quitará. No valdrá la pena todo lo que usted ha sufrido aquí, tan pequeño, tan poquito, comparado con la eternidad, que es tan maravillosa. Por eso los discípulos despreciaron sus vidas completamente, porque sabían que ellos iban a vivir así, y sabían y conocían que había vida eterna, que era más maravillosa que lo que estaban viviendo. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Me es mejor, no sé si irme con el Señor o quedarme con ustedes, porque yo quisiera ya estar allá con el Señor. Y uno le dirá: ay, este cuate está loco, se quiere morir. Yo no me quiero morir. ¿Qué tal si se siente feo, no? Así, todo el mundo dice: ¿qué tal si se siente feo? Incluso hay una película donde un tipo ya murió. Un tipo ya murió y otro protagonista de la película están sentados, creo que en una, no voy a decir qué película es, pero se van a dar cuenta. Entonces están sentados en una estación de tren, ¿no? Y están así, están sentados, ¿no? Y le dice: ¿estamos muertos? Dice: sí. Pues no sé, dice. Y le dice: oye, tú no estás muerto, ¿no? Oye, ¿y cuando muera yo se siente feo? No, es como quedarse dormido. Pues realmente usted va a pasar lo mismo, hermano. Puede ser que usted esté enfermo en los últimos minutos de su vida, muy mal, que esté en mucho dolor, hermano, pero en el momento que usted muera, hermano, llegará al cielo ya para vida eterna. Esa es la resurrección de Jesucristo, lo que ganó Jesús en la cruz. Termino con Colosenses capítulo 2, versículo 13. Usted está gozoso por esto, hermano. Usted realmente entiende lo que es la resurrección de Jesucristo. Porque la iglesia tradicional te dice: nada más fue a la cruz y resucitó. Se acabó. Resucitó. ¿En qué nos compete esto? Colosenses capítulo 2, versículo 13. Fíjense lo que ganó la redención y la resurrección. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra redentora de Jesucristo empieza, hermanos, desde la eternidad. Jesús nace. Jesús trae el reino de Dios. A Jesús lo llevan a la cruz. Lo golpean, lo laceran. Y su redención se aprecia más de una manera milagrosa al momento de su resurrección.
Una resurrección que tenía que haber sido grandiosa, maravillosa, determinante, absoluta, imponente. El Señor Jesucristo tenía que haber sido totalmente apreciado por aquellas personas que creían en Él, aquellos 12 que creían en Él, aquellas 11 personas que creían en Él de inicio, y aquellas personas que andaban alrededor de Él tenían que haber sido impactados por la resurrección de Jesucristo. De esa manera, los discípulos dejaron su vida por la gran verdad de que Jesucristo resucitó. Terminamos con Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas capítulo 6, versículo 2. ¿Qué decía la palabra de Dios? Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hermano, usted debe de tener gozo en su corazón. Hoy, si usted no entiende tal vez algunas palabras, hoy tal vez usted no está brincando de gozo, ¿verdad? Pero tal vez su corazón arda en estos momentos diciendo que Él ha resucitado a su pueblo, que Él dio vida juntamente con Él, que Él ganó la eternidad para usted y que Él es la resurrección y la vida. Perdón, la resurrección, sí, la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá, hermano, vivirá. Esa es la confianza que nosotros tenemos hoy en día. La salvación que ha sido ganada en la cruz se muestra en la resurrección de Jesucristo y nos impacta en nuestras vidas. No hay nada más hermoso, hermano, que esos momentos. Imagínense que Jesús se nos hubiera presentado a nosotros. Yo creo que los discípulos no podían dejar de adorar a Dios. Los discípulos no podían dejar de dar gracias a Dios. Los discípulos no podían dejar de estar juntos. Porque realmente ellos creyeron en las verdades que Jesucristo les dio. Y realmente los discípulos vivieron para eso. Amén.